Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Qué alegría saludarlos hoy 2 de septiembre, ya iniciando el mes patrio. Soy Ivette Mota y esto es Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, el INER. Saludo a toda la audiencia que semana a semana sigue esta emisión a través del 1060 de AM, del 96.5 de FM, y también a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, con mucho gusto saludo al historiador Felipe Ávila, con quien comparto los micrófonos de este programa. Buenas tardes, bienvenido Felipe. Hola, ¿qué tal, Ivette? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Esperamos también esté muy bien nuestra invitada de hoy. Ya la semana pasada les platicábamos que hoy es el segundo programa en el que continuaremos conociendo la vida de León Trotsky, un personaje de importancia histórica mundial. Y para ello, nos acompaña nuevamente la doctora Olivia Gall, quien es especialista en la vida y obra de León Trotsky. Un gran gusto volver a saludarte, Olivia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ivette? Muchas gracias, igualmente. Y ¿qué les parece si antes de iniciar esta conversación, permítanme invitarlos a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada de hoy, la doctora Olivia Gall? Ella, además de muchas otras líneas de investigación, es autora del libro Trotsky en México y la vida política en el periodo de Cárdenas, 1937-1940. Vamos a escucharla y regresamos a Historia Viva. Olivia Gall es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra y doctora en Historia Política por el Instituto de Estudios Políticos en Francia, investigadora titular C de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, profesora del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y de la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, autora del libro Trotsky en México y la vida política en tiempos del presidente Cárdenas en 1991 por la editorial Era México, 2012, Ítaca y Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, junto con la UNAM. En nuestro programa anterior iniciamos este homenaje a León Trotsky, recordando su historia y su lucha. Felipe, Olivia, ¿qué les parece si comenzamos compartiendo con el público que hoy nos acompaña el contexto? ¿Cuál era el estatus histórico ruso entre los años de 1917 y la segunda década del siglo XX? Sí, Betty, con gusto. Me da también muchísimo gusto saludar a Olivia Gall nuevamente con nosotros. Con relación a tu pregunta, Ivette, hay que señalar que cuando triunfa la revolución bolchevique en 1917, el contexto ruso es extremadamente complicado porque los bolcheviques logran tomar el poder, además de toda la lucha de preparación que llevaban haciendo desde décadas atrás, porque aprovechan condiciones favorables tanto internas como externas. Externamente, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial lo había conducido a una derrota desastrosa ante Alemania, en donde esa derrota, el avance de los ejércitos alemanes, hacen que los bolcheviques, con su consigna de paz, tierra y pan, puedan tener muchísimo éxito entre el campesinado ruso, entre los trabajadores y sectores populares de Rusia, y logran hacerse del poder, aprovechando el desgaste del gobierno provisional y las luchas internas entre los partidarios del socialismo en sus dos ramas, la menchevique y la bolchevique, pero también los socialrevolucionarios. Entonces, los bolcheviques aprovechan esa situación para hacerse del poder. Pero el contexto internacional es extremadamente complicado porque los dirigentes rusos siempre habían pensado que la revolución socialista se iba a dar en los países occidentales, que tenían un capitalismo muy desarrollado y una clase obrera muy numerosa,
organizada y con experiencia de lucha. Y en cambio la Rusia de la segunda década del siglo XX era un país rural y muy atrasado, con un proletariado industrial relativamente pequeño. Entonces ellos siempre vieron a la Revolución Rusa como el preludio de una revolución mundial, o por lo menos una revolución en los países europeos. Y por eso es que pensaban que iba a ser como la chispa que incendiara la pradera y que iba a catalizar la lucha revolucionaria en el sector obrero, en el proletariado alemán, en el francés, en el inglés y en los otros países de Europa Occidental. Entonces siempre estaban pensando con este panorama de una revolución en ascenso, aprovechando el desgaste y la destrucción y el rechazo a la Primera Guerra Mundial que llevaba ya pues 5 años, 4 años que no se podía resolver. Entonces, sin embargo, cuando los bolcheviques toman el poder, pues el país en el que están ellos asentados es un país con muchísimas dificultades. Una de sus primeras tareas es pues firmar la paz con Alemania. Trotsky es nombrado el comisario de Asuntos Exteriores del régimen soviético y él negocia la paz con los representantes alemanes y del Imperio Austrohúngaro por separado, porque hay que recordar que Rusia formaba parte de los países aliados. Sin embargo, con el ascenso al poder de los bolcheviques, ellos empiezan a negociar por separado la paz. Y sin embargo, la situación externa se les complica muy pronto porque los que están en contra de los bolcheviques, los que quieren la restauración del régimen zarista y también una parte de la izquierda rusa se levantan en armas contra los bolcheviques y comienza una guerra civil que dura 3 años, que es extremadamente difícil, muy complicada, en donde los bolcheviques tienen que recurrir al comunismo de guerra y tienen que defenderse no solamente contra los enemigos internos, sino también contra la alianza de los países que antes eran aliados del régimen zarista y que se vuelven en contra de la revolución bolchevique, temiendo que pueda contagiar a sus proletariados internos, y porque no estaban de acuerdo tampoco con la propuesta comunista de los bolcheviques que se habían hecho del poder. Entonces son años extremadamente difíciles estos que van de la toma del poder bolchevique a 1921, y es un panorama de veras delicado y difícil. Olivia, en el programa anterior nos adelantabas que hubo un periodo en el cual Trotsky alcanzó la máxima importancia en las esferas del poder durante y después de la Revolución de 1917. ¿Cómo se dio este momento histórico tan relevante para Trotsky? Sí, Trotsky llegó a Rusia antes, de hecho, que Lenin, en 1917, y inmediatamente él fue admitido al Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado. Cuando él fue admitido a este comité ejecutivo, este soviet representaba una de las 2 ramas del poder, digamos, revolucionario que quería tirar al régimen zarista. Y la otra rama era el gobierno provisional, que estaba formado por mencheviques, socialistas, y demócratas constitucionalistas. Y entonces, entre estas 2 corrientes, estaban disputando quién iba finalmente a, no solo a tumbar al zarismo, sino después a tomar el poder y tratar de construir otro tipo de país. El grito del Soviet de Petrogrado era todo el poder a los soviets. Y bueno, Lenin llegó bastante pronto y empezó a trabajar en la organización del partido, preparando al partido para que tuviera la capacidad de organizar la insurrección. Trotsky, mientras Lenin trabajaba, digamos, hacia adentro del partido de manera muy intensa, se convirtió en el más importante orador de nuevo del movimiento insurreccional de los soviets. Y bueno, ellos fueron arrestados, fueron perseguidos. El gobierno provisional, que más bien quería un cambio de tipo democrático socialista, también los persiguió. Y cuando Lenin estaba detenido, Trotsky tuvo que tomar el papel de organizar el partido para preparar
la insurrección. Entonces, allí pues ya tenía un doble papel muy importante. Cuando la insurrección se dio en la noche del 6 al 7 de noviembre, Trotsky estaba cumpliendo 38 años de edad. Hay que recordar que antes, bajo los zares, el calendario era juliano y por eso se dice que él nació el 25 de octubre, pero con el calendario gregoriano es el 7 de noviembre. Y la insurrección fue exitosa, increíblemente, y tomaron el Palacio de Invierno, conformaron el gobierno soviético, y el gobierno provisional, este gobierno soviético, fue constituido solamente por bolcheviques. Ya para ese momento Trotsky ya era bolchevique, y Lenin, que le tenía mucha confianza, le propuso encabezar el gobierno, o sea, ser el jefe del gobierno. Trotsky le contestó que no, porque primero él nunca había pensado en tener un cargo de ese tipo, y segundo, porque él era judío y no le convenía al gobierno revolucionario tener a un judío en ese puesto tan alto porque el país era muy antisemita. Pero a él le dieron la cartera del comisario del pueblo para los asuntos extranjeros, digamos la Cancillería, como bien dijo Felipe, no voy a repetir eso, jugó un papel muy importante en esas negociaciones, pero bueno, finalmente tuvieron que firmar la paz. Y cuando firmaron la paz, la firmaron en condiciones extremadamente desfavorables, como bien lo acaba de decir Felipe. Estaban atacándolos por todos lados. Ahora, hubo un momento ahí muy importante que fue cuando hubo en enero del 18 elecciones para diputados a la Asamblea Constituyente. Y en esas elecciones los bolcheviques perdieron realmente. Es decir, tuvieron una tercera parte de los votos de los socialistas y de los constitucionalistas democráticos. Entonces, aunque hubo insurrección, aunque fue exitosa, aunque tenían grandes mayorías entre los obreros organizados, pues no necesariamente previeron eso. Y allí hubo un primer momento muy delicado porque el partido obrero socialdemócrata ruso, que se iba a convertir después en el Partido Comunista, decidió disolver la asamblea y decidió disolverla porque consideraban que eran los bolcheviques quienes tenían que conducir ese proceso. Ese es un momento terriblemente difícil y lo es hacia adelante también, es decir, o había asamblea constituyente o había soviets, como que no había el lugar para las dos cosas y ahí empieza una conflictividad que se va a ir manifestando a lo largo de toda la historia de los primeros años de la revolución y aún después. Había izquierdas que no estaban de acuerdo con la dictadura del proletariado, no estaban de acuerdo con el Estado proletario, no solo los anarquistas, sino, por ejemplo, Rosa Luxemburgo desde Alemania, que tenía miedo todavía que ese partido iba a sustituir a los trabajadores. Y bueno, en ese momento, a Trotsky entonces, después de que es canciller, se le da una tarea muy importante, que es la de ser comisario del pueblo para la guerra y los asuntos navales y presidente del Consejo Supremo de Guerra, es decir, el jefe de las Fuerzas Armadas de la Revolución. Y pues realmente eso fue una tarea titánica. En esta situación que también describe Felipe, imagínense lo que era poner en pie un ejército que tuviera que pelear contra todas estas fuerzas contrarias a la revolución en esta circunstancia. Y bueno, realmente no había forma de encontrar en ningún libro de estrategia militar cómo lo iban a hacer. Y bueno, lo que hicieron fue hacer un ejército de 5 millones de hombres a lo largo de todo el territorio soviético, que ustedes saben que Rusia es el país más grande del planeta, o sea, es un territorio inmenso, y hacer una disciplina férrea en ese ejército, porque creían que era la única manera, además de decretar el comunismo de guerra, como dijo Felipe, y lo que llamaban el terror rojo, o sea, el asegurar la dirección absoluta en los bolcheviques del proceso. Creían que esta era la única forma de ganar la revolución y ganar la guerra. Y bueno, cómo lo lograron es casi un milagro en la historia, pero el hecho es que sí ganaron esa guerra y que Trotsky jugó un papel
muy, muy importante en ese proceso. Ya con esto termino, pero hay muchos historiadores, novelistas, etcétera, que dicen que Trotsky habría sido igual de dictador que Stalin, pues porque durante la guerra civil él ordenó la muerte de muchísimos opositores. Pero bueno, eso es una manera de poner las cosas un poco torcida, porque era una guerra y él era un comandante militar, no es lo mismo que un dirigente político en los años posteriores, cuando ya no había guerra civil. Entonces, Claro. bueno, eso es lo que hizo Trotsky en este periodo. Gracias, Olivia. Felipe, ¿en qué contexto se desarrolló esta segunda revolución rusa? Este contexto que hemos comenzado a abordar ya, Ivette, es un contexto muy, muy complicado. Como acaba de mencionar Olivia, la guerra civil lleva a los bolcheviques y lleva a Trotsky a atender varios frentes de batalla al mismo tiempo, que conquistan territorios importantes del enorme país que es Rusia en esos momentos. En el norte y en el sur, las fuerzas que se conocen como los blancos, que es una coalición de fuerzas zaristas que tratan de restablecer el régimen del zar, pero también algunos de los antiguos aliados de los bolcheviques que rompen con ellos y que no están de acuerdo con el proyecto de construir el socialismo en la Rusia de ese momento, y están en condiciones verdaderamente difíciles, en donde casi solo conservan una parte pequeña del enorme territorio ruso que está circunscrito a la parte central y en donde están las dos grandes ciudades de Moscú y de Petrogrado. Incluso van en 3 ocasiones los enemigos de los bolcheviques tratan de tomar Petrogrado, donde se atrinchera el Ejército Rojo, y de una manera magistral y con una disciplina férrea, con una visión estratégica sorprendente, Trotsky logra, claro, no es el único, pero él es la cabeza visible, es el gran organizador, el estratega y el táctico militar, logra derrotar a las fuerzas de la coalición de los rusos blancos. Y también en esa misma lucha logra derrotar el apoyo que le dan tanto Inglaterra como Estados Unidos, Francia e incluso Japón y Checoslovaquia y Polonia a las fuerzas blancas, a los contrarrevolucionarios rusos. En este momento también estalla una guerra con Polonia, que también de manera paradójica, después de haber derrotado a los blancos y de haber derrotado a las fuerzas de los países extranjeros que los apoyaban, Rusia pierde la guerra, los bolcheviques pierden la guerra con Polonia y tienen que firmar un tratado de paz también en condiciones desventajosas. Entonces, este es el contexto extremadamente complicado en el que además pues los bolcheviques están tratando de construir el socialismo, están esperando que la revolución socialista se active en los países industrializados de Europa, están esperando hacer alianza con ellos. Hay algunas señales esperanzadoras con la revolución que estalla en Alemania y en Hungría, pero muy pronto estas revoluciones son derrotadas y este despertar de la revolución occidental se eclipsa de manera dramática en unos cuantos meses y los bolcheviques se encuentran solos tratando de consolidar su proyecto y en unas condiciones en donde la guerra civil, el comunismo de guerra y la guerra contra los países extranjeros llevan a un colapso de la economía de este proyecto socialista que están haciendo. La producción industrial se desploma, la producción agrícola también, comienza una terrible hambruna y una mortandad por desnutrición y por falta de alimentos y de medicinas, en donde además muchos de los obreros que se suponía que iban a construir la economía socialista, pues tienen que ser enrolados al ejército rojo que se nutre de estos trabajadores y entonces las fábricas quedan abandonadas porque los obreros y los artesanos y buena parte de los campesinos se han hecho combatientes
del Ejército Rojo y el proyecto bolchevique de construcción del socialismo se encuentra en la realidad con un escenario que no esperaba, con un escenario muy adverso, muy complicado, en donde tienen que tomar decisiones drásticas como suprimir a todos los partidos opositores, de manera que el partido bolchevique se convierte en partido único y en donde también se desata una muy fuerte polémica y lucha interna contra los sindicatos, porque los sindicatos sienten que habiendo triunfado la revolución y estando construyéndose un estado proletario, pues los soviets se suponía que tenían el poder y demandaban autonomía y que fuera real este ejercicio del poder por parte de los consejos obreros. Pero la dirección bolchevique, y en esto Lenin y Trotsky siempre hacen una mancuerna muy fuerte, pues deciden que el destino de la revolución no puede transitar por esos escenarios y también no permiten la autonomía de los soviets, pero estas medidas que son medidas extremas, tanto Lenin como Trotsky siempre las están pensando como medidas temporales, como medidas que se van a poder superar y que se va a poder reencarrilar el proyecto socialista una vez que se logre recuperar la producción industrial y la producción agrícola y que el proletariado se fortalezca en las fábricas como clase y que más adelante pues se permita la democracia sindical y la expresión de otros proyectos políticos y no solamente el bolchevique, pero pues estos son supuestos que no se van concretando porque ni el escenario interno ni el escenario externo evolucionan como lo prevén los dirigentes bolcheviques y pues se tienen que continuar estas medidas extraordinarias y en algunos casos hacerse pues medidas al menos de mediano plazo, Ivette. Y bueno, inicia en ese momento pues ciertas diferencias, ¿no? Dentro de esta organización del nuevo Estado ruso. Olivia, ideológicamente para los gestores de estas revoluciones rusas, pues estos años fueron particularmente difíciles, como ya lo menciona Felipe. ¿Cómo podemos entender las diferencias de Trotsky con sus camaradas y en particular con Lenin dentro de este partido del bolchevique y bueno, dentro de la organización de este nuevo Estado ruso que se platicaba? ¿Cómo fue la vida particularmente de Trotsky entre los años 1920 y 1922? Pues, ante todo, hay que decir que en ese periodo de verdad no hubo diferencias entre Trotsky y Lenin. Estaban muy de acuerdo. Estaban de acuerdo en la disciplina militar que había que implantar a toda costa para ganar la guerra civil. Estaban de acuerdo en las medidas económicas, como esto del comunismo de guerra, que implicaba medidas económicas muy drásticas para tratar de sobrevivir en medio de esta tremenda crisis económica en el campo, en las ciudades, el hambre, etcétera. Estaban de acuerdo en lo que se llamó el terror rojo, que fue justamente esto, el decir, pues en este momento no nos queda más que ser dictatoriales. O sea, el partido que tomó el poder no le queda más que ser dictatorial contra todas las demás fuerzas políticas, no solamente las de oposición, sino incluso las que fueron compañeras de ruta en los procesos revolucionarios, y en el debate desde antes de la Revolución de Octubre. Y como dice Felipe, ellos creían que eso iba a ser algo provisional. Y esa es siempre la pregunta tan fuerte que se hace con respecto a la Revolución Rusa y con respecto a otras revoluciones. ¿Qué tan provisional pueden ser las medidas de este tipo cuando en el momento en que se implantan, en una situación de crisis tremendamente fuerte, surge la pregunta, no solo pregunta, sino la constatación de lo difícil que es posteriormente echarlas para atrás? Entonces, no había desacuerdos entre ellos. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando fue la guerra civil, Trotsky estaba en su tren, famosísimo tren, recorriendo todas las estepas rusas en todo el territorio y no podía atender asuntos cruciales del gobierno, solamente iba a Moscú de vez en cuando
y no siempre estaba presente en toda la toma de decisiones centrales. Y bueno, justo en ese momento Lenin sufrió un atentado a manos de Fanny Kaplan, que era una activista anarquista y social revolucionaria, que afectaría su salud por los siguientes pocos años antes de que muriera por lo mismo. Y en ese momento en el que Lenin es herido y tiene que dejar, digamos, más o menos las riendas del poder desde la perspectiva en que las tenía antes, es decir, un control muy fuerte sobre el partido y el gobierno, pues empieza a haber cambios fuertes y empieza a haber conflictos dentro del comité central del partido, dentro del buró político del partido, que van llevando a que Trotsky vaya siendo hecho a un lado de las decisiones centrales, e incluso de la forma en la que se van reconstruyendo las fuerzas dentro del partido. Como Felipe lo manifestó, la situación era tan desesperada que los obreros, los campesinos, los sindicatos estaban descontentos, estaban cansados, estaban desesperados. Todo el mundo creía que era una situación desesperada, que no iban a poder salir de ella con ese tren de cosas. Y entonces empezaron huelgas, y a esas huelgas, a esas protestas, también en la prensa y en muchos lugares del país, se sumaron los famosos marinos de Kronstadt. La vez pasada yo hablé mucho de estos marinos de Kronstadt, porque ellos eran extremadamente importantes en las Fuerzas Armadas zaristas, y también lo fueron en las fuerzas revolucionarias cuando los bolcheviques tomaron el poder. Estos marinos lanzaron un pliego petitorio de 15 demandas, y entre ellas había elecciones libres y secretas en los soviets, libertad de prensa y de palabra para campesinos, obreros, sindicatos, libertad de reunión para los sindicatos, liberación de presos políticos de las izquierdas. Incluso hablaban de una tercera revolución, hablaban de crear un comité militar revolucionario. Y bueno, tenían poder, porque ya lo dije, pero controlaban la fortaleza que salía al mar Báltico, o sea, en la zona más cercana a Europa. Cosa que los bolcheviques percibieron como una amenaza muy fuerte contra Petrogrado, que, como dijo Felipe, era una de las dos ciudades en las que se concentraba el poder bolchevique y obrero. Entonces, los bolcheviques allí tomaron la decisión de atacar a los marinos de Kronstadt, de acusarlos de conspiración contrarrevolucionaria contra la República Proletaria. Y esto evidentemente no fue Trotsky el que tomó esa decisión, la tomó el buró político, pero como Trotsky era el jefe de las Fuerzas Armadas, siempre se le ha acusado de que él fue quien tomó esa decisión, y no solo quien tomó la decisión, sino quien además la ejecutó en forma sumamente violenta, porque fueron muertos muchísimos marinos, pero además obreros solidarios con ellos, y porque después fueron apresados, muchos fueron fusilados por la policía política, los que sobrevivieron fueron enviados a cárceles muy duras, y la decisión otra vez fue tomada bajo la misma lógica de que todavía no podían soltar las medidas de comunismo, de guerra y de terror revolucionario. Y bueno, este tema de Kronstadt ha sido discutido muchísimo, todavía hasta hoy se debate si los bolcheviques no pudieron haber hecho otra cosa, si no pudieron haber negociado con los obreros de Kronstadt. Los bolcheviques arguían que los obreros los marinos de Kronstadt en 21 ya no eran los mismos que en 17, ya no estaban tan aliados con las fuerzas bolcheviques. Pero lo que uno se pregunta es si eso es verdad, pero ¿qué había pasado en el partido bolchevique? También los bolcheviques ya no eran necesariamente los mismos que los de 1917. Entonces, allí hay rupturas muy fuertes, internas en el poder, con alguna parte de los apoyos obreros, con los anarquistas del mundo entero, con las fuerzas socialdemócratas de Europa, que no están de acuerdo en prolongar estas medidas. Y bueno, Trotsky y Lenin siguen en exactamente la misma posición, pero se empieza a cuestionar
si lo que ocurrió después en el estalinismo, que vamos a llegar allí, no empezó con esas medidas extraordinarias de comunismo de guerra y de terror revolucionario, las que sí fueron avaladas por los dirigentes más importantes del partido. Ahora, a donde yo quiero llegar ya de manera bastante más, digamos, expedita, es que Lenin decía, es que no somos lo suficientemente revolucionarios para pasar directamente al socialismo. Todavía tenemos que tener todas estas medidas dada la crisis. Y a pesar de que, de que estaban de acuerdo con esto, la situación era tan difícil que empezó a haber crisis dentro de las organizaciones, ¿no? Hay que decir que en este momento también se decide en el partido y en el gobierno que van a lanzar lo que se llamó la nueva política económica y que iban a darle a los kulaks, que eran los agricultores rusos que tenían muchísimos trabajadores contratados, iban a darles un control de la producción, iban a tratar de que se distribuyera mejor la producción agrícola, que los comerciantes se beneficiaran también de esto, iban a tratar de apoyar el renacimiento de la producción en el campo sobre todo. Y bueno, esto sí ocurrió, hubo un relajamiento de la situación de hambruna, pero no necesariamente muchos de los obreros de las ciudades se beneficiaron con estas medidas, tampoco se lanzó la industrialización en ese momento, no había manera de hacerlo. Y en ese momento también se funda la Internacional Comunista, que es la unión de todos los partidos comunistas favorables a los bolcheviques en el mundo. Y allí lo que dice a Felipe, o sea, la estrategia y las tácticas que los bolcheviques llevan a la Internacional Comunista y que quieren que sean adoptadas por la Internacional, y sí lo son el frente único de lucha coordinada entre partidos comunistas y socialistas de Occidente y del mundo para empujar la revolución socialista en el mundo entero. Entonces, ese es más o menos el contexto. Es lo que sucedía en esos años. Preparamos una breve cápsula para el público, poderles dar de manera pues muy sintetizada, para que puedan conocer cómo y por qué Trotsky pasó a ser de un heroico en el ascenso al poder y su caída. Esto desde la narrativa de pues uno de sus biógrafos, Isaac Deutscher. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos con Felipe, con la doctora Gal, platicando acerca de León Trotsky y su vida de este importante personaje histórico en el mundo, en Rusia y bueno, para el mundo. Y regresamos en un momento más a Historia Viva. El escritor, periodista, historiador y activista político, comunista polaco, Isaac Deutscher, escribió una biografía exhaustiva sobre León Trotsky. Deutscher reveló los delgados hilos que unen el trágico final con las etapas más tempranas en la vida de Trotsky y las describió en 3 partes: el profeta armado, el profeta desarmado y el profeta desterrado. El historiador polaco escribió: La vida y la obra enormes de Trotsky son un elemento esencial de la experiencia de la Revolución Rusa e indudablemente de la sustancia de la civilización contemporánea. Sobre la singularidad de su destino, agregó: Tan copiosa y espléndida fue la carrera de Trotsky que cualquier parte o fracción de ella habría bastado para llenar la vida de una personalidad histórica sobresaliente. Su lugar en la historia ya estaba escrito antes de 1917, apuntó. De haber muerto a la edad de 30 o 35 años, poco antes de 1917, Trotsky habría ocupado su lugar en un mismo nivel con pensadores y revolucionarios rusos como Bielinski, Herzen y Bakunin, como su descendiente y su igual marxista. Trotsky tenía un par de llaves para abrir las puertas de la historia, explicó. Si su vida hubiese terminado en 1921 o después, más o menos en el mismo momento en que murió Lenin, habría sido recordado como el jefe de octubre, como el fundador del Ejército Rojo y su caudillo en la guerra civil.
y como el mentor de la Tercera Internacional, que habló a los trabajadores del mundo con el vigor y la brillantez de Marx y con acentos que no se habían vuelto a escuchar desde los días del Manifiesto Comunista. Entre paréntesis anotó: fueron necesarias varias décadas de falsificación y calumnia stalinistas para empañar y borrar esa imagen suya en la memoria de 2 generaciones. El pensamiento de Trotsky, el intelectual marxista, había ido más allá de sí mismo. Las ideas que él expuso y la obra que realizó como jefe de la oposición entre 1923 y 1929 constituyen la suma y la sustancia del capítulo más trascendente y dramático en los anales del bolchevismo y el comunismo. Liderazgo, industrialización y economía planificada, sus aciertos. Trotsky actuó como protagonista en la controversia ideológica más grande del siglo, como iniciador intelectual de la industrialización y la economía planificada, y por último, como portavoz de todos aquellos que resistieron, dentro del partido bolchevique, el advenimiento del estalinismo. Trotsky fue expulsado del Partido Comunista en 1927 por su enfrentamiento con Stalin. Aun cuando él no hubiera sobrevivido al año de 1927, habría dejado tras de sí un legado de ideas que no podría ser destruido ni condenado al olvido permanente. El legado por el cual muchos de sus seguidores se enfrentaron al pelotón de fusilamiento con su nombre en los labios. Un legado al que el tiempo va añadiendo pertinencia y peso y hacia el cual una nueva generación soviética va encontrando a tientas su camino. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta ocasión, el tema con el que estamos platicando pues es acerca de León Trotsky, recordando su 80 aniversario luctuoso. Felipe, en este escenario que nos platicaba la doctora Gal antes de ir a esta breve pausa, ¿cómo se decide el desarrollo económico de la recién creada Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas? Sí, Beth, aquí hay que comenzar subrayando que la revolución bolchevique, la primera medida que tomó fue la socialización de los medios de producción. Es decir, por primera vez en el mundo, de manera generalizada, un gobierno expropiaba los medios de producción, las industrias, las fábricas, los comercios, la tierra de manos privadas y la socializaba. Este era como el meollo del proyecto socialista. Era la primera vez que se constituía un estado proletario con un proyecto muy claro de lo que significaba la revolución socialista. Sin embargo, por las condiciones que ya hemos comentado aquí en este programa y por la guerra civil, se tuvo que adoptar una medida extrema que fue el comunismo de guerra. En el comunismo de guerra, lo que hicieron los bolcheviques, además de esta expropiación y este control estatal de los medios de producción, también decidieron que todos los excedentes de los agricultores, de los campesinos, tanto pequeños como grandes, fueran requisados y fueran confiscados y fueran usados para alimentar al Ejército Rojo y para alimentar a la población de las ciudades en estas condiciones de guerra civil que ya hemos platicado. Los efectos de estas decisiones fueron catastróficos porque se cayó de manera dramática la producción, la productividad, tanto industrial como agrícola. Se produjo, por lo tanto, el hambre, las hambrunas que ya hemos visto,
y la resistencia, la agitación y el descontento tanto de los campesinos como de los sectores urbanos ante esta situación tan difícil de sobrevivencia. Hubo muchas huelgas, el clímax fue esta huelga, esta insurrección de los marinos de Kronstadt que acaba de platicar Olivia, pero también hubo rebeliones campesinos por muchos lugares del enorme territorio de la Rusia soviética. Y viendo esas insurrecciones y viendo además los resultados económicos en donde todos los indicadores se habían caído, la dirección bolchevique decide dar un viraje y entonces adoptan esto que mencionó ahorita Olivia, que se llamó la nueva política económica, conocida como NEP, que fue dar un paso atrás en este proyecto de avanzar hacia el socialismo económico. Se pensó que era necesario reactivar la producción y para reactivar la producción tenía que haber alicientes y tenía que aceptarse una medida que significaba un paso hacia atrás, que era permitir el establecimiento de algunas actividades privadas. El Estado soviético conservó el control, el poder, la propiedad sobre las industrias estratégicas, sobre la industria pesada, sobre la minería, sobre los ferrocarriles, pero en la producción agrícola, particularmente la producción de alimentos, permitió que hubiera agricultores privados y que se pudiera llevar a cabo otra vez la agricultura familiar. Entonces, esto abrió una cierta vía de producción privada, de producción particular, que el problema es que tenían el temor de que esta medida, que era necesaria en esas condiciones, pudiera ir creando nuevamente intereses y condiciones objetivas para el desarrollo de una burguesía agrícola y una burguesía comercial, pues que desde luego no iba a estar de acuerdo en el proyecto socialista que seguía siendo el proyecto que sostenía el partido bolchevique. La nueva política económica dura de 1921 a 1928, en donde ya, digamos, en términos económicos, tiene éxito, se reactiva la producción, se reactiva el consumo, se reactivan las actividades económicas más importantes, puede salir de esa situación de emergencia y de hambre. Y la siguiente etapa que veremos, sobre todo yo creo con más amplitud en el siguiente programa, pues es la adopción de los famosos planes quinquenales, en donde ya con el control de Stalin sobre el partido y sobre el Politburó y el Comité Central, entonces sí se da un paso más adelante, que es la planificación estatal de la producción y de todas las actividades económicas y comerciales y financieras, Ivette. Olivia, ¿qué sucedió en la vida de Trotsky tras la muerte de Lenin y su famoso testamento? ¿Cuál es el rumbo también que toma la URSS con el ascenso de Stalin al poder? Es decir, ¿qué sucede en estos años entre el 24 y 1927? Sí, bueno, como nos queda poco tiempo, no me voy a detener en muchos detalles, simplemente voy a tratar de agrupar lo que ocurrió, los grandes temas, ¿no? Primero hay que ver que Stalin fue nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista en abril del 22. Stalin había sido un muy buen soldado del Partido bolchevique desde siempre y no era nada destacado, lo llamaban incluso el camarada archivista, pero tenía simpatía porque era un buen soldado del partido, ¿no? Y con Lenin tan enfermo y tan deteriorándose a pasos agigantados, lo que ocurre es que Lenin empieza a preocuparse de cuál va a ser el destino de la dirección del partido bolchevique cuando él no esté, porque sabe que se va a morir. Y allí él empieza a manifestar muchas reticencias, en parte a Trotsky, pero a Trotsky porque
pues sí tenía, digamos, se desesperaba mucho ante argumentos que se alargaban demasiado y que tenían digamos, formas de explicar las cosas que le parecían inútiles. Entonces no tenía tanta simpatía en la dirección del partido, pero sí la tenía en todos los demás sectores. Pero al que más le preocupa a Lenin es Stalin, porque Stalin además en ese momento demuestra con sus colegas de Georgia que impone sus propuestas en Georgia. Él era georgiano y tenía bastante control sobre el partido en Georgia, pero impone los grupos que él controla en Georgia contra las decisiones del partido. No me voy a extender mucho, pero entonces Lenin está tremendamente preocupado por que Stalin sea quien tenga la conducción del proceso dentro del partido y obviamente en el gobierno cuando él muera. Y sí, deja un testamento y en ese testamento incluso habla con Trotsky un poco antes de redactar ese testamento, que se mantuvo a la sombra, y dice: tengo miedo de la monstruosa burocracia del gobierno y del partido que veo venir. Bueno, esa monstruosa burocracia se construyó a pulso entre 23 y 27. Es decir, se hicieron muchas cosas, no me voy a detener en los detalles, pero para que Stalin y algunos de los miembros de la dirección se convirtieran realmente en la clique que fue controlando ese partido. Los historiadores soviéticos, cuando se abrieron los archivos del Partido Comunista Soviético, fueron escribiendo sobre cómo se fue haciendo eso. Fue un proceso dirigido, consciente, en el que se iban haciendo a un lado a los opositores y se le daban prebendas a los aliados. ¿Sí? Y entonces, en este proceso se armaron varias oposiciones dentro del partido que trataban de evitar esa burocratización, esa jerarquización, ese control tan dictatorial. Y esas oposiciones, primero nació la oposición del 23, luego nació la oposición unificada, trataron por todos los medios de evitar esto, pero ya para ese momento los empezaron a reprimir. Los reprimían, los mandaban a los campos de trabajo forzados, los mandaban lejos de los centros de poder, ponían a su gente en los centros de poder, en los puestos clave, y a Trotsky se le fue marginando cada vez más del centro de poder. Pero además, con esto voy a concluir, creando un verdadero culto a Lenin. O sea, este culto a Lenin que todavía existe, como si cualquier cosa que Lenin dijera tiene que ser algo sagrado, nació en este momento. Y lo que hicieron los Stalin y quienes se aliaron a él en la dirección fue decir: cualquiera que no esté de acuerdo con Lenin ya es un traidor a la revolución. Y a Trotsky lo presentaron como enemigo de Lenin, cosa que es lo más lejos de la realidad que uno se puede imaginar. Pero esa fue una estrategia que se usó de manera muy fuerte para ir golpeando a las oposiciones, y finalmente estas oposiciones fueron hechas a un lado del partido y de la dirección del partido y expulsadas ya posteriormente del propio partido. Pues el tema es muy amplio, es muy interesante. Agradecemos mucho a la doctora Olivia Gall por acompañarnos en este segundo programa y los invitamos a que nos escuchen en un tercer programa la siguiente semana para que continuemos en este camino en la historia de León Trotsky. Platicaremos acerca de esto que ya hemos comentado, la expulsión del partido bolchevique, que marca su caída y posterior destierro, este tortuoso camino de destierro de Trotsky por Europa y, bueno, la persecución de la que fue víctima años adelante. Entonces, bueno, los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias, Felipe, también por compartirnos tu conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Esperamos nos escuchen la siguiente semana aquí en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Participamos en este programa en las voces Aide Hunda, José Ángel Domínguez, Laura Viadas y Marcela Villa. Investigación, Salvador Castro. Guión, Claudia Segura. Musicalización, Oscar Guerra. Asistencia de producción, Alma Lilia Martínez. Conducción, Felipe Ávila e Ivette Mota. Producción,
Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.